Segalmex, la institución que superó la estafa maestra de Enrique Peña Nieto en desvíos de dinero, estuvo a las órdenes de Nicolás Maduro. Todo mediante una red de intercambio de alimentos por petróleo y pago a empresas fantasma. La semana pasada describimos la red tranza de Nicolás Maduro en México. Hoy detallaremos cómo Segalmex estuvo a las órdenes del dictador. El amor de Andrés Manuel López Obrador por este dictador de Venezuela no es gratis y es cuando entendemos por qué protege a su ex jefe, Ignacio Ovalle. Escuchemos la historia. Recordemos brevemente la estafa maestra de Enrique Peña Nieto. El gobierno federal desvió 7,670 millones de pesos con la transmisión de dinero a 11 dependencias, a 8 universidades públicas, las cuales entregaron indebidamente diversos contratos a empresas para desviar miles de millones de pesos. Segalmex, una sola institución, comenzó en las escalinatas de la Casa de Transición de Andrés Manuel López Obrador el 16 de agosto del 2018, cuando anunció la creación de un organismo con el que se garantizaría el abasto de alimentos básicos para las personas más pobres. Dijo que el organismo se llamaría Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, y uniría a Diconsa y Liconsa. Al frente de la nueva institución quedaría un hombre llamado Ignacio Ovalle. El decreto presidencial por el que se creó Segalmex se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero del 2019, apenas 49 días después de que comenzara el sexenio del tabasqueño. Segalmex empezó a trabajar sin organigrama o manuales de operación, lo que produjo un desorden administrativo que, además de deficiencias en la gestión, ofreció un terreno favorable para actos de corrupción. ¿Cuáles? Compras simuladas de azúcar, atún, costales y garrafones mediante empresas fachada, compras a sobreprecio, así como una inversión ilegal en bonos bursátiles a través de recursos públicos. Los delitos perseguidos por estas conductas incluyen uso indebido de atribuciones y facultades, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Hasta junio del 2024, el presunto desvío de recursos en seguridad alimentaria mexicana Segalmex suma 17,000 millones de pesos. Estafa maestra, 7,000 millones de pesos, 11 dependencias. Segalmex, 17,000 millones de pesos, una sola dependencia. Una sola dependencia de la 4T superó en 142% a 11 de la época de Enrique Peña. No hay un solo dato que desmiente esta cifra. ¿Y quién estuvo detrás de Segalmex? Un ex jefe de López Obrador, el llamado Ignacio Ovalle. Ignacio Ovalle es abogado y comenzó a trabajar con Luis Echeverría en su sexenio. A partir de 1976, José López Portillo lo nombró director general del Instituto Nacional Indigenista. En 1982, con Miguel de la Madrid, fue nombrado embajador de México en Argentina y Cuba. En 1988, trabajó con Carlos Salinas de Gortari y fue nombrado director general de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares CONASUPO, el antecedente directo de Liconsa y Diconsa, y por lo tanto de Segalmex. Fue removido del cargo por los llamados tortivales. 1994 fue diputado y desapareció, hasta que López Obrador lo resucitó y el 16 de agosto del 2018, antes de tomar protesta como presidente, lo anunció como titular de Segalmex. La Fiscalía General de la República logró que un exfuncionario del organismo fuera vinculado a proceso. René Gavira, ex titular de la Unidad de Administración y Finanzas, acusado de los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades por autorizar una compra ilegal de bonos bursátiles por 950 millones de pesos. El portal Animal Político obtuvo y publicó los documentos oficiales que muestran que Ovalle, en efecto, avaló aquella operación. Pero Ovalle no fue tocado por nadie. Se mantuvo al frente del organismo hasta el 19 de abril del 2022 y fue nombrado titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el INAFED. López Obrador dijo que lo habían engañado los malos priistas. Lo cierto es que durante su gestión puso a Segalmex a las órdenes de Nicolás Maduro, quien ya tenía entonces también su red tranza en México. La red tranza. Entre 2019 y 2020 se detectaron 8 empresas mexicanas que utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela por un monto de 64 millones de dólares, equivalentes a 1,200 millones de pesos. Esa estructura de importadora sustituyó a la que ya había venido manejando operadores financieros del chavismo, Alex Saab y Samark López Bello,
de 2016 a 2018. Las operaciones de esas tres compañías se suspendieron en 2018, luego de que investigaciones periodísticas evidenciaron que los alimentos enviados desde México para las despensas CLAP eran de mala calidad o vendidos al gobierno de Venezuela con sobrecosto, en un aparente esquema de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal. Esta red tranza, que había desaparecido, con López Obrador ya como presidente de México, renació. Una nueva red de alimentos de México a Venezuela, a través de importadoras que han sido señaladas de servir como intermediarias de empresarios cercanos al presidente venezolano Nicolás Maduro y a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Esta segunda red de envío de alimentos a Venezuela operó hasta mediados del 2020, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que había iniciado una investigación. Todo se frenó. Y para estas fechas, Ignacio Ovalle ya había puesto a Segalmex al servicio del dictador. Es la segunda red tranza de Maduro en México, solo que esta es más cercana al gobierno de López Obrador. Escuchemos. En 2019, un grupo de empresarios mexicanos desarrolló una opaca red con el gobierno de Venezuela que intercambió petróleo de aquel país por alimentos. Después, comercializaría con carbón y aluminio y buscaría ampliar su portafolio a otros negocios. Según una investigación del País y armandoinfo.com, se creó un entramado que movió millones de euros por todo el mundo sin dejar rastro y evadir las sanciones impuestas de Estados Unidos a la dictadura. Y aquí comienza el papel del gobierno de la 4T. Libre a bordo. Una de las compañías involucradas se presentaba como nombrada por el gobierno de México para hacer este tipo de operaciones y aseguraba haber tenido contratos con Segalmex. Ambos medios confirmaron relación entre el dueño de la empresa, Joaquín Leal, de solo 29 años, y el subsecretario de Exteriores para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes. Libre a bordo fue nombrada por el gobierno mexicano para entrar al programa humanitario de intercambio de petróleo por comida en Venezuela, aseguró la empresa Libre a bordo en una presentación corporativa del 2020. Agrega que el acuerdo se fraguó en una serie de conversaciones bilaterales entre ambos gobiernos, es decir, México, a pesar de las sanciones internacionales, ayudaría a Venezuela. Un detalle interesante, según la versión de Libre a Bordo, la administración de López Obrador instruyó a Segalmex para venderle 210,000 toneladas de maíz, 1,000 camiones cisterna de agua potable con destino a Venezuela a cambio de petróleo, una operación de 200 millones de euros. El pago serían 2 millones de barriles de petróleo, que se convirtieron en 30 millones. Estos trueques se justificaban como ayuda humanitaria para tratar de evadir las posibles sanciones internacionales. La relación entre Libre a Bordo y Segalmex no solo está presente en una presentación corporativa de la compañía. En la búsqueda de clientes, Libre a Bordo contactó a principios del 2020 con la refinería India Reliance y anexó una carta fechada el 16 de diciembre del 2019 con el membrete de Segalmex, el organismo que debía venderle el maíz con destino a Venezuela. Libre a Bordo también presentó un comprobante de una transferencia bancaria del 11 de diciembre del 2019 a Segalmex por 15 millones de dólares como adelanto para la entrega del maíz. Para Estados Unidos, esas transacciones no solo se cobraron, sino que implicaron un negocio de cientos de millones de dólares para un grupo de empresarios a expensas, esto es importante, del pueblo venezolano. No fue para el pueblo, fue para los empresarios. El 18 de julio del 2020, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a Libre a Bordo y a Joaquín Leal por hacer negocios con Venezuela. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana inició una investigación para seguir el rastro de los 200 millones. No se tuvieron avances. Jamás se mencionó la participación de Segalmex. Una fuente obtenida por el país confirmó que Segalmex compraba productos nacionales a productores nacionales y posteriormente volvía a vender a empresas que se encargaban del proceso logístico y de aduanas internacionales para llevarlos a Venezuela. El periodista Raimundo Riva Palacio, en una columna, señaló: uno de los agentes estadounidenses del FBI que participa en la investigación de la conexión Puerto Rico comentó que el desfalco en Segalmex no obedecía a un pésimo manejo administrativo, sino a una operación secreta de México con Venezuela. ¿Le queda a usted duda de esto? Hay un caso más. Grupo Marel, filial de una empresa fantasma investigada por su presunta participación en una red de lavado de dinero mediante el envío también de alimentos a Venezuela, recibió 21 contratos por adjudicación directa de Segalmex por más de 67 millones de pesos. Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad detalló que Marel
es una división de Be Eminent Incorporated de México, que en junio del 2020 fue incluida por el SAT en el listado definitivo de empresas que simulan operaciones, es decir, empresas fantasma. Los contratos con Segalmex se otorgaron a Marel en 2020, cuando su filial, por la Unidad de Inteligencia Financiera y la FGR, por presunto lavado de dinero en una red que enviaba alimentos con sobreprecio al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, como parte de un programa de abasto subsidiado conocido como CLAP, los llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Marel fue creada en 2019 en Mazatlán, Sinaloa, en la que participa Martín Armando Botello Rubalcaba, quien fue directivo de la Comisión Nacional de Pesca, CONAPESCA, entre 2003 y 2019. Amor con amor se paga. Amor con dictadura y negocios también se paga.